bueno que continúan con nosotros. Vamos a hablar de muchos temas, todos aferrados a nuestra Carta Magna, la Constitución, derechos sobre todo, con el presidente del Tribunal Constitucional que nos visita en el día de hoy. Agradecemos que haya aceptado la invitación, el magistrado Milton Rey Guevara. Muy buenos días, pero patriota con esa corbata. Bueno, coincidencias, porque esa corbata yo la elegí en el fin de semana, no Está sabía bella. que iban a presentarse estos acontecimientos de lo que se habla hoy, ¿verdad? Pero en todo caso, Rosa, una gran alegría de compartir con ustedes, contigo y con Ezequiel en este programa que sigo con tanto entusiasmo. Gracias. Y por supuesto, a través de ustedes llegar a los hogares dominicanos que siempre pues le sintonizan y lo escuchan por la radio, porque es un programa que orienta a la ciudadanía. Muchas gracias. Doctor, antes de entrar en materia, como dice usted, de los temas que dominaron a la opinión pública durante el fin de semana, me gustaría conocer su opinión sobre el Defensor del Pueblo, una institución que ya tiene muchos años en ejercicio, que poca gente sabe para qué sirve, y como decía Rosa hace un momento, también vemos poca acción por parte del Ombudsman dominicano. Y se lo pregunto a usted, porque para aquellos que no lo sepan, el doctor Milton Rey Guevara fue el autor de la ley que creó el Defensor del Pueblo hace ya 21 años, si mal no recuerdo, cuando estaba en la Comisión de Justicia del Senado. ¿Cómo ha visto usted el funcionamiento de esa institución en estos años? Mire, Ezequiel, más que hablar del funcionamiento, porque a mí no me luce como juez enjuiciar a ninguna institución dominicana, salvo que sea en el marco de un proceso que se ha llevado al Tribunal Constitucional. Pero lo que sí puedo decir es que la institución de la Defensoría del Pueblo es una institución que ha jugado un papel relevante en muchos países, especialmente en Iberoamérica. Y a nosotros nos tocó ser miembro del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, visitando e instalando el capítulo del Ombudsman en Nicaragua, cuando doña Violeta de Chamorro era la presidenta, en Panamá, después de la caída del régimen de Noriega, un tocayo mío, el legislador, el representante Milton Enríquez, presentó un proyecto. Como miembro del Instituto Latinoamericano fui a debatir eso con la Cámara de los Representantes en Panamá. También estuve instalando capítulos en El Salvador, en Honduras. Bueno, y aquí en la República Dominicana presenté el proyecto. Es una institución importante que juega un papel de ayuda a ejercer el derecho de los ciudadanos, el derecho de ciudadanía. Pero repito, a mí no me toca enjuiciar lo que haya hecho la Defensoría del Pueblo en la República Dominicana, además de que nosotros tenemos 2 recursos en el tribunal que se refieren a ese tema de la Defensoría, y por lo tanto yo tengo un deber de reserva. Pero es una institución que normalmente ayuda enormemente a los ciudadanos. De hecho, en algunas latitudes se le llama el procurador de los ciudadanos, la Procuraduría Ciudadana. Magistrado, el fin de semana estuvo bastante ardiente el ambiente nacional debido a que el sábado la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado que en resumen dice que ciudadanos estadounidenses que han llegado al territorio nacional han sido incluso detenidos por su color de piel, y está invitando a esos ciudadanos que vengan al país a andar con su pasaporte, con un celular, y a llamar al Defensor del Pueblo si presentan una situación de discriminación, que es lo que ellos están planteando. ¿Usted qué opina? Mira, más que opinar, Rosa, sobre el contenido de esa nota, que no es del Departamento de Estado norteamericano. Esa es una nota de la embajada, que está representada por un encargado de negocios. Aquí no hay embajador norteamericano. Entonces, más que eso, yo lo que quiero es felicitar a la Cancillería Dominicana por emitir una declaración a la altura de las circunstancias. Yo creo que el país ha hecho bien en puntualizar a través de la Cancillería cuál es su opinión sobre esa nota de la Embajada norteamericana. Eso independientemente de que todos estamos convencidos de que esa es un gaffe, ese es un error de esa representación diplomática de los Estados Unidos en la República Dominicana, tratar de estigmatizar al gobierno dominicano, y peor aún, al pueblo dominicano, porque esas autoridades son dominicanos.
Entonces, eso es crear un ambiente de que en la República Dominicana hay una persecución de los negros, que hay una persecución de la gente, que en los aeropuertos se devuelve gente, pero ¿y cuándo han devuelto a nadie del aeropuerto por ser de color? Porque chequeo lo hacen. A mí me chequean aquí y en los Estados Unidos. Es normal. Entonces uno está preparado para eso, pero a mí me parece que lo importante es felicitar a la Cancillería Dominicana y al gobierno dominicano por esa nota. Ahora bien, las autoridades dominicanas siempre deben tomar en cuenta que existe un protocolo del 2001 para tratar esas cosas. Pero nosotros no tratamos a los inmigrantes a latigazos. Nosotros queremos una representación más censurable que esas fílmicas que aparecen atacando a los haitianos con látigos implacablemente. Eso lo hacen en la República Dominicana, eso no lo hacen en la República Dominicana. ¿Dónde lo hacen? Que diga el pueblo dominicano dónde lo hacen. En Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es un error, un gaffe de la misión diplomática norteamericana, que no tiene embajador desde 2 años aquí. Hay embajador en Haití, pero aquí no hay. Y creo que cometieron un error en ese enjuiciamiento. Pudieron haber tratado por las notas y las vías diplomáticas correctas, aportar. Eso es lo que uno hace cuando uno tiene un nacional de su país que denuncia cualquier acontecimiento que está reñido con el ejercicio de sus derechos fundamentales o con la ley. Eso es lo que uno hace. Yo lo hice cuando era embajador en Francia, porque uno tiene que saber también cuáles son las vías diplomáticas y cómo eso afecta a las relaciones bilaterales entre dos países. Para eso están las notas. La Cancillería Dominicana se ve, porque uno lee los periódicos, es abierta permanentemente. Yo coincidí con el encargado de negocios en un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace ya creo que 1 año, sobre un tema, creo que era de la trata de personas. Entonces, hay relaciones normales, no hay necesidad de un agravio así y poner en peligro el desarrollo turístico de la República Dominicana, cuando en realidad, si fuesen a detener negros, hasta a mí me detienen. Entonces, eso es una falacia y es un grave error y es un daño que se le hace a la República Dominicana. Y a mí me parece que las autoridades dominicanas tienen que tomar nota de esas cosas, porque la reciprocidad, indudablemente, tú no puedes hablar de reciprocidad cuando tú eres pequeño frente a un grande, pero sí hay reciprocidad en la dignidad. Y entonces yo creo que hace bien el Ministerio de Relaciones Exteriores de decir que eso es verdaderamente una falacia y una agresión innecesaria a la República Dominicana, que ha sido demasiado generoso en el trato de algunos temas bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, pero también sí se han detectado algunos casos, quizás sean aislados, pero sí los hay, de personas que sí son detenidas por el color de piel y porque no llevan un documento de identidad y están ahí en el vacacional de Jaén, a sus parientes afuera. Y esto nos remite a muchos de inmediato a la sentencia 168.13, que quizás sea una de las sentencias más controversiales que ha tenido el Tribunal Constitucional, porque mucha gente que aseguraba tener la nacionalidad dominicana, de un momento a otro se dio cuenta que por esa disposición ya no tenía la nacionalidad dominicana y se quedaron sin documentos. Ya van 9 años desde aquella sentencia. Me gustaría que nos dijera cómo evalúa, cómo se ha desarrollado todo este proceso después de aquella decisión. Esa es la sentencia más valiosa que ha dictado el Tribunal Constitucional. A propósito, les traje, miren qué curioso, ojalá le pueda hacer un close-up el que está conmigo. Aquí está la sentencia 168. Y la sentencia 168 lo que hace es confirmar los perfiles de la nacionalidad dominicana. La sentencia 168 confirma además todo lo que ha sido la tradición de la jurisprudencia de la Corte de Casación de la República Dominicana desde el año de 1929. ¿Por qué? Porque desde esa época en la Constitución Dominicana se dice claramente que los hijos de extranjeros nacidos en tránsito no adquieren la nacionalidad dominicana. El sistema de otorgamiento de la nacionalidad dominicana reposa sobre 2 principios. El derecho de la sangre, que es el jus sanguinis, y el derecho del suelo, el jus soli. Pero ¿qué pasa? El jus soli tiene 12 secciones.
los hijos de diplomáticos acreditados en la República Dominicana, nacidos en la República Dominicana, no son dominicanos. Los hijos de extranjeros en tránsito en la República Dominicana no son dominicanos. Y la Corte de Casación desde el año de 1929, estamos hablando para que entienda el pueblo, la Suprema Corte de Justicia, pues ha dicho que extranjero en tránsito es aquel que no tiene residencia legal en la República Dominicana. Pero eso no lo inventó el Tribunal Constitucional. Eso viene desde el año de 1929 y fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia y por la Corte, que es la Corte de Casación, en varias oportunidades. Ahora, ¿qué hizo en una sentencia declarativa el Tribunal Constitucional? Decir eso para delimitar los perfiles de la nacionalidad dominicana e indicar que en la ley de migración no se había iniciado el proceso de, digamos, de regularización del que hablaba la ley. Entonces, yo quiero que el pueblo dominicano se detenga en eso, porque en eso ha habido mucha fantasía y además mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Yo lo voy a pintar muy claro. Miren, para que ustedes se den cuenta. Y se habla de apatridia, eso es un invento cruel de hablar de apatridia numerosa en la República Dominicana. Oigan bien esto, oye bien esto, Rosa y Ezequiel. Si dos haitianos tienen un hijo en la República Dominicana y son indocumentados, no tienen naturalmente residencia legal, ese joven o esa joven es haitiano, no es dominicano, porque en Haití la nacionalidad se atribuye por el jus sanguinis, por el derecho de la sangre y por el derecho del suelo. En consecuencia, esos niños no son apátridas. Lo que tiene que hacer el Estado haitiano es registrarlo aquí en la embajada y darle su documentación. Estamos claros en eso, ¿eh? Son hijos de dos haitianos que son indocumentados, no tienen residencia legal en la República Dominicana, no son dominicanos, aunque hayan nacido aquí, son haitianos. Y ese Estado no puede renunciar a la facultad que tiene de darle su identificación. ¿O es que acaso a los dominicanos que nacen en Ucrania, en Rusia, en Burundi, en Ruanda, el Estado dominicano no los reconoce? Claro que los reconoce y nunca ha negado la nacionalidad a un dominicano de sangre dominicana que haya nacido fuera del país. Ahora, yo te voy a poner, para que ustedes vean la falacia de ese argumento, de la apatridia supuesta. Eso es una mentira jurídica, que eso no acepta la menor confrontación con los principios del otorgamiento de la nacionalidad, por ejemplo, como lo trata el profesor Riguayé en su libro de Derecho Internacional Privado. Ahora vamos a esto, para que ustedes vean. Si un haitiano tiene una hija con una dominicana, ese niño es dominicano y es haitiano, porque tiene la doble nacionalidad por el jus sanguinis. Oigan bien, para que ustedes vean la falacia, porque la gente se presta a esas manipulaciones que hacen algunos juristas y algunas instituciones que lo que quieren es que la República Dominicana resuelva el problema de los haitianos. Un haitiano tiene una hija o un hijo con una dominicana y ese muchacho es dominicano y es haitiano. Una haitiana tiene un hijo con un dominicano y ese muchacho es dominicano por la sangre del dominicano y es haitiano por la sangre de la mamá. ¿Dónde está la apatridia? Explíquenme eso. Yo le estoy hablando desde el punto de vista jurídico, las reglas del derecho internacional privado. ¿Cómo puede haber apatridia? De manera individual, muy singular. Tú encuentras un niño abandonado en una calle de Barahona, un niño de 2 años, 3 años. El niño no tiene padre, no tiene madre, no tiene documentación. Entonces, bueno, usted hace un proceso de investigación para ver realmente si no es que lo han dejado o es un negocio de ponerlo a hacer esto o lo otro. Y entonces usted puede llegar a la conclusión de que se le puede dar la nacionalidad. Pero eso de que porque usted nazca en la República Dominicana,
es dominicano. Eso es una falacia, eso es una falsedad. Porque si a mí me nace un hijo, yo te voy a poner un ejemplo de un hijo mío. Milton François nació en París. Nació en París y por eso era francés. No, porque los hijos de diplomáticos en Francia no transmiten la nacionalidad francesa, los diplomáticos extranjeros. Y si Rosa, yo espero que esa criatura, ¿cuántos meses son? 4. Bueno, va a nacer en la República Dominicana. Pero si tú tuviese en Francia, ese niño no es francés porque nació allá. Para tener la nacionalidad francesa hay que adquirirla. Pero, por ejemplo, magistrado, fue como una cadena que hubo hace casi una década. Luego de la sentencia viene el plan de regularización. ¿Usted cómo califica ese plan de regularización? Porque la situación uno siente que ha empeorado con relación a los ciudadanos haitianos en el territorio nacional y su estatus irregular. Mira, Rosa, casi toda la semana llega aquí un avión de deportados dominicanos. A veces hasta 2 veces a la semana. Óyeme, usted tiene que ajustarse a la ley. Nosotros lo que hicimos fue decirle al Estado Dominicano que regularizara. Ahora, he escuchado a gente muy seria del Ministerio de Interior y Policía decir que en ese proceso de regularización, que es una cosa loable, que es una cosa que se utiliza en todos los países, se regulariza, va a unos criterios, pues es difícil proceder porque no hay documentación. ¿Qué porcentaje de los inmigrantes, no solamente de Haití, porque esa sentencia no fue para los ciudadanos haitianos, fue para todos los extranjeros? Entonces, ¿qué porcentaje tiene documentación, documento de identidad? Empecemos por ahí. Un Estado no está obligado a dotar a sus ciudadanos de documentos de identidad. Si tú vas a regularizar una persona que no tiene documento de identidad, ¿cómo tú lo haces? Fabricando un expediente. Pero eso es una locura. Entonces, el tribunal lo que hizo fue decir, en la ley de migración, que fue del año 2000, hay procesos de regularización, no se ha hecho. Háganlo. El propósito del tribunal era ayudar a corregir ese tema. Pero nosotros no podemos sustituirnos a la autoridad de migración, ni tampoco podemos obligarlos a que ellos violen la ley, porque para hacer cumplir la ley no hay que violar la ley. Y si tú le das documento y regulariza a una persona que no tiene documento de identidad, ¿qué tú estás haciendo? Explíquenme eso. Doctor, y no fue, y quizás hasta llega al Tribunal Constitucional eventualmente, pero no fue discriminatorio en el Plan Nacional de Regularización que gran parte, un porcentaje muy alto de los inmigrantes haitianos que se regularizaron no obtuvieron la residencia, simplemente obtuvieron un permiso laboral de estancia en el país, mientras que ciudadanos de otras naciones, suizos, estadounidenses, sí obtuvieron la residencia a través de ese plan de regularización. Ezequiel, nosotros no tenemos ningún caso de eso en el tribunal. Y además eso no es responsabilidad del tribunal, eso es responsabilidad de las autoridades migratorias. Y por supuesto yo no voy a hablar de una cosa que yo no sé. Ahora, si llegara un caso al tribunal ya lo veríamos, pero no tengo conocimiento de eso. Yo sí te puedo decir que ese plan de regularización era letra muerta en la ley de migración. Y es el tribunal que ha dicho, porque es una cuestión humana. Pero eso no quiere decir que si usted no tiene documentación o usted tiene una documentación falsa, a usted lo van a regularizar. ¿En qué país del mundo? ¿Por qué le pueden pedir eso a la República Dominicana? ¿Pero por qué? ¿Cuánto ha sacado los Estados Unidos este año? Haitianos. Y los recibe a latigazo sus autoridades policiales. ¿Cuánto ha sacado? Más de 20,000. Y otros países del mundo también. Pero hay islitas de eso en que lo han metido en jaulas. Pero tú lo sabes porque ustedes han visto eso. Y hay otros que pasan las 1001 noches. Entonces, eso no quiere significar que se justifique ningún atropello contra nadie. Eso no. La dignidad humana es un principio fundamental de la convivencia. Y ese es uno de los principios rectores de la justicia constitucional. Pero esa es la realidad. Porque a la República Dominicana, en el fondo, yo a veces me pongo, como yo no tengo oportunidades de hablar en estos escenarios, por mi condición de juez, y que siempre eso lo tengo muy presente, ¿verdad? Y como ustedes ven, yo doy 2 o 3 declaraciones al año. Yo siempre he pensado que en el fondo de todas estas cosas hay algo que subyace. Y yo quiero ser
hablar aquí con absoluta rotundidad. Mira, en la República Dominicana nosotros no nos vamos a aceptar nunca, y hablo como dominicano que soy, consciente de mis responsabilidades oficiales, campo de refugiados aquí. Eso debe quedar claro y muy claro. Eso el pueblo dominicano no lo va a aceptar aquí, campo de refugiados. Bueno, el presidente no ha lo planteado aceptó, que no lo aceptó Joaquín Balaguer. El presidente Abinader ha sido contundente, y aprovecho para decir que nadie le puede pedir más al presidente Abinader. Desde el principio ha estado reclamando de la comunidad internacional que se ocupen del tema. ¿Cómo nos pueden pedir más generosidad a nosotros? Y ahí vi al ministro de Salud Pública diciendo que en un hospital, no sé si de Independencia o de Bernade, Independencia, el 60% de los partos eran de parturientas haitianas que la habían traído aquí, pero óyeme, pero en la y a nivel nacional el 45%. En la maternidad de la Altagracia. El 45%. El otro día una pariente de una servidora mía fue a la maternidad de la Altagracia porque había una hija, iba a alumbrar una nieta. Bueno, y al otro día, cuando ella pudo entrar, de 12 parturientas que había en una sala, 10 eran haitianas. Y entonces aquí, en la agricultura, en esto, en la construcción, son obreros haitianos que laboran en desconocimiento de la ley laboral, mayoritariamente. Pero aquí hubo un presidente que le instaló una universidad allá en Haití. Aquí los gobiernos dominicanos, cuando los terremotos, cuando las cosas, son los primeros que recogen y ayudan. Entonces, ¿qué más le van a pedir al gobierno dominicano y al presidente Abinader? Que ha encontrado todo esto, que no fue que se lo inventó. Entonces yo creo que hay mucha simulación y mucha hipocresía en esa comunidad internacional que quiere hacer recaer sobre la República Dominicana la responsabilidad de eso. Ustedes se fajan de sol a sol, aquí el dominicano, el sector privado y el sector público trabajan. El engrandecimiento que ha tenido este país es gracias al trabajo de los dominicanos, fajados de sol a sol, las mujeres nuestras en zona franca, los campesinos nuestros laborando. O sea, aquí lo que ha logrado el pueblo dominicano no es porque se lo hayan dado. Y cada país tiene el deber, la responsabilidad de trabajar por sí mismo. Eso no pueden ser dádivas. Y entonces, el problema es de la comunidad internacional y del propio Haití, donde las fuerzas sociales y políticas haitianas tienen que sentarse en un diálogo creador y decir, vamos a trabajar juntos, porque fracasó la MINUSTAH o no fracasó. Lo que llevó fue el cólera, entre otras cosas, y toda otra serie de diabluras. Magistrado, nos encantaría seguir profundizando con este tema que apasiona, irrita, es inagotable el tema de las relaciones dominico-haitianas. Mira, Rosa, pero hay que pasar a otros. Está bien, pero yo te voy y a Ezequiel, le voy a recomendar un artículo que yo escribí en el Listín Diario en el año de 1991, en Tribuna Jurídica, que era el órgano semanal del Tribunal Constitucional, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que yo fui su primer director, uno de los fundadores, director ejecutivo, que se llama República Dominicana y Haití, el divorcio es imposible. El divorcio es imposible, pero la separación de cuerpos es obligatoria. A quien más nos conviene el desarrollo de Haití es a la República Dominicana, pero nosotros no somos un país imperialista. En una oportunidad, un embajador extranjero me dijo, ustedes lo que tienen que hacer, y de una gran potencia, es ir, invadir eso y organizarlo. Y yo le dije, bueno, eso en otro país fue de fusionar, pero en la historia nuestra, después de haber recibido 22 años de dominación, a ningún gobierno dominicano, ni a ningún gobernante, ha tenido la idea de invadir Haití. Eso es así. Entonces, ellos tienen que resolver su propio problema. Aunque yo no sé, porque tú eres muy joven, Rosa, y Ezequiel a lo mejor no estaba aquí cuando eso. Hay una anécdota del presidente Juan Bosch, real. En una oportunidad, cuando empezaron unos jaleos ahí en la frontera, el presidente Bosch llamó al jefe de la aviación militar dominicana, que era el general Atila Luna Pérez,
y le preguntó, general, ¿usted tiene aviones que puedan ir a Haití, bombardear Puerto Príncipe, Palacio Nacional y regresar aquí sin repostar en combustible? A sus órdenes, comandante jefe. Por supuesto, don Juan, eso fue en un momento de mucha euforia, de mucha exasperación, porque don Juan era un hombre pacifista, un gran demócrata, hasta el momento en que, y a pesar de que después se declaró marxista y estuvo, digamos, impulsando la tesis de la dictadura con respaldo popular, pero posteriormente aceptó el mecanismo electoral y su partido fue a elecciones y ganó las elecciones del año de 1996. Vamos a aprovechar que usted menciona a Juan Bosch para hablar de política. No, de política no, precisamente, de leyes, de leyes. De leyes, la sí. ley de partidos políticos y la ley electoral nacieron dobladas las dos y en el Tribunal Constitucional han tenido que trabajar tratando de resolver algunos entuertos con estas dos legislaciones. Sigue tal cual las dos legislaciones, todavía no hay avance para sus modificaciones. ¿Ustedes recientemente en el tribunal han recibido algún tipo de persona reclamando algún derecho y su opinión con relación a estas dos leyes que todavía no han sido modificadas? Rosa, esperando que aprueben esas leyes, nosotros hemos hecho correctivos importantes desde el punto de vista de la misión del tribunal, que es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Pero es importante que sean los propios partidos. Nosotros hemos corregido, por ejemplo, el tema de la cuota femenina, que la estaban computando nacionalmente, y nosotros dijimos que era la interpretación correcta era por circunscripciones territoriales, circunscripciones electorales. Nosotros hemos eliminado el voto de arrastre antidemocrático, porque si tú votas por un senador o votabas por un diputado, no necesariamente tú querías votar por ese senador, y ya eso se separó. Usted vota por el senador que usted quiera, aunque sea de otro partido que el diputado por el que usted haya votado. Es decir, el tribunal... ¿Pero actualmente hay algún recurso? Puede haber alguno del pasado, porque ya todo el mundo tiene la esperanza y ojalá no lo dejen para última hora. Y además, ojalá no cometan los errores que se pueden cometer cuando se aprueban las cosas a último momento y con prisa. La prisa no es buena consejera en ninguna materia legislativa. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es contribuir incluso al ejercicio del derecho de los ciudadanos en los partidos políticos, al derecho que tiene alguna entidad política de ser reconocida por la Junta. Hemos hecho un trabajo que ha sido tanto en ese ámbito, como en el ámbito de la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa y los periodistas dominicanos han reconocido que el Tribunal Constitucional impidió el cercenamiento de la libertad de expresión con una serie de disposiciones que fueron declaradas inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Normalmente se reconoce dentro y fuera de la República Dominicana que el tribunal ha hecho esa labor. En consecuencia, nosotros lo que esperamos es que se haga una buena ley. Pero el tema del transfugismo, controversial transfugismo, que en la contienda pasada tuvimos elementos que pudieran encajar dentro de esa definición. Sin embargo, no ocurrió nada a nivel electoral. Hablamos de lo que pasó con Leonel Fernández, de que luego de una contienda interna pasó a formar otro partido y a ser candidato. Yo te voy a plantear eso. Usted me va a dar 3 minutos para lo yo que usted explicarle necesite. Eso. Fíjate bien. ¿Qué pasa cuando un legislador electo por un partido, se pasa a otro partido? ¿Qué pasa cuando un alcalde electo por un partido se pasa a otro partido? Eso no es transfugismo. Y eso está condenado por la Constitución. No está condenado. Le voy a explicar ahora para que ustedes comprendan. Bueno, ya hubo una jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo le voy a decir lo que pasa con eso. Miren, en Europa ese no es tema. ¿Cuál es la sanción que hay en Francia cuando un legislador pues pasa de un partido al otro? Que tú no puedes ser miembro de otro grupo parlamentario. Tú te quedas del grupo de no inscritos. ¿Cuál es la sanción que hay cuando un legislador en España se pasa a otro partido, se pasa del PP al PSOE? No hay sanción.
tampoco te puedes inscribir en los grupos. En España lo único que hay a nivel local de municipalidad, un acuerdo de que los concejales, pues naturalmente se la van a ver muy difícilmente. Eso es lo que hay. Ahora, déjenme explicarle ahora jurídicamente cuál es el tema. Sucede que el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Y solo por la Constitución puede ser verdaderamente restringido en su ejercicio. ¿Qué pasa en la República Dominicana? En la República Dominicana acontece, vámonos con los legisladores, que el cargo es del partido solamente en dos situaciones. En primer lugar, porque generalmente es el partido el que tiene el monopolio de la inscripción de candidatos, salvo que sean candidaturas independientes. Y el partido recobra el monopolio de ese cargo si fallece el legislador o si renunciara el legislador. ¿Por qué? Porque si fallece o es juzgado en un juicio político, el partido que lo postuló es el que tiene derecho a someter la terna para su sustitución. En cambio, si tú eres senador por la provincia de Montecristi y tú renuncias y te pasas a otro partido, lo puedes hacer perfectamente, salvo que la Constitución lo prohibiese. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana no hay mandato imperativo. Y entonces el cargo, si tú renuncias, después que tú eres legislador, el cargo es tuyo, no del partido. El partido lo recobra si tú te mueres, para poner las cosas así, trágicamente. O si eres condenado. Entonces, pretender que aquí, porque eso lo hacen todos los partidos, todos, y lo están haciendo ahora. O sea, ahora debe extirparse eso de la ley. ¿Perdón? Debe extirparse de la ley. Tiene que empezar, eso tiene que irse a la Constitución. Y ese no es tema en ningún país europeo, porque finalmente usted está donde quiere estar. Ustedes comprenden, eso no es un tema, aquí es un tema. Aquí es un tema, pero no se dan cuenta de que la estructura constitucional nuestra tiene unos elementos que en el caso del tribunal tiene que respetar, porque el tribunal no está por encima de la Constitución. Claro, doctor, y ese caso ya se vio en el país, ya se sentó el precedente o jurisprudencia cuando Minú Tavares renunció al PLD. Y fue tema de debate, de discusión política, porque evidentemente los legisladores no sabían esto que usted nos está planteando. Y mi pregunta es justamente sobre la ignorancia que tenemos de esta Constitución, que ya no está nueva, ya tiene 12 años. La anterior era de 124 artículos, era más sencillo aprendérsela. Esta es el doble tiene el doble de artículos y nos ha costado mucho trabajo, empezando por los legisladores. ¿Ustedes han pensado cómo educar a los legisladores para que no se cometan tantos errores en las leyes? Mira, nosotros no podemos ser pretenciosos y decir que vamos a educar a los legisladores. Los legisladores hacen esfuerzos individuales importantes. Me comentaba el querido amigo presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, que ellos han organizado un diplomado, un diploma de formación constitucional, un éxito tremendo en la Cámara de Diputados, es un hecho sin precedentes. También aquí la Universidad Madre y Maestra organizaba unos seminarios para los legisladores electos. Yo he participado como docente en 4 o 5 ediciones de esas. Monseñor Agripino Núñez se ocupaba de organizar eso, Adriano Miguel Tejada era uno de los coordinadores. O sea, nosotros no podemos hablar de que hay que trabajar con los legisladores en ese sentido. Lo que hay que trabajar es con el pueblo dominicano, con todos, empezando por la niñez, para lograr lo que yo llamo la generación constitucional, porque el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, obliga a la enseñanza, hace obligatoria la enseñanza de la Constitución en la educación pública y privada, y eso no se cumple, ni se quiere cumplir. Y yo digo, bueno, Pedro Enrique Ureña, Martí, decían, solo la cultura salva a los pueblos, y yo digo que solo la Constitución salva y libera al ciudadano, porque un ciudadano, un niño de los Estados Unidos, conoce lo que es la segunda enmienda y la tercera y la cuarta y la puede recitar y declamar. Naturalmente la Constitución
norteamericana es una constitución breve de 7 artículos con 27 enmiendas. Uno puede decir, es fácil, pero es que se le enseñan. Y aquí nosotros hemos firmado, Ezequiel, 3 acuerdos para la enseñanza de la Constitución en la educación nacional y un acuerdo sobre la cátedra Constitución. Y no hemos logrado nada y nosotros hemos tenido que repartirle constituciones al Ministerio de Educación con un 4%. Pero ¿por qué esa dejadez? ¿Por qué esa falta de interés de que nuestros niños se conviertan en los ciudadanos del mañana conociendo la Constitución? Nosotros vamos a hacer, hay un proyecto de presidencia para el año que viene, vamos a imprimir constituciones, la Constitución infantil, cuya autoría, óigase bien, la Constitución infantil, los derechos de autor, su autora es la licenciada Dulce Vargas Corona de Abinader, que es la esposa del magistrado Víctor Joaquín Castellano. Ella es la autora, la que tiene los derechos de autor registrados de esa Constitución infantil. Y nosotros el año que viene vamos a hacer una gran edición y estamos invitando al sector privado a que nos ayude para ver si tiramos 200.000 constituciones, porque hay que seguir trabajando. Y la escuela, decía Emilio Rodríguez de Morici, mi compueblano, mi comprovinciano, porque él nació serie 66 de Sánchez y yo en Samaná, serie 65, en el primer centenario de la Constitución de 1844, en el 1944 decía, qué pena que todavía no se conoce la Constitución. Yo espero estar vivo en el 2044, en el bicentenario, y ver que en las escuelas se enseña la Constitución. ¿Por qué no lo hacen, Rosa? ¿Por qué no lo hacen, Ezequiel? ¿Por qué alguien no dice, aquí hay 3 millones de constituciones, vamos a enseñarla en las escuelas a los niños? Y quieren luchar contra la delincuencia si no hay valores, si no hay conciencia ciudadana, si las reglas de la convivencia esencial de la República Dominicana están en la Constitución, si la Constitución es la que rige la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren. Entonces yo creo que tenemos que hablar menos y hacer más. Eso pienso y yo. nosotros lo que hemos hecho en estos 11 años es entregar todo, casi todo. El tribunal ha hecho de todo. Más de 6.000 sentencias. Oh, ¿no? pero no solamente eso, Rosa, bueno, esta semana estábamos reforestando, hemos hecho la gala por la Constitución el 23, miércoles. Tienen un concurso con los jóvenes de los colegios. La también. Olimpiadas del Conocimiento Constitucional, el 23, miércoles. El 25, la charla contra la violencia contra la mujer. El 25 de noviembre, Hermanas Mirabal, en el Instituto Duartiano. Y el 30 publicamos 6 obras del Tribunal Constitucional. Y estuvimos reforestando ahora. Muy activos. Magistrado, pero óyeme, reforestando casi nos tenemos que al ir, lado o no tenemos que ir. de la Hacienda María, sembrando manglares para preservar el COD y las playas, el litoral costero de la República Dominicana. Y después fuimos al monumento de los 6 ajusticiadores del tirano que fueron asesinados vilmente. Mire las imágenes que usted cree, que nosotros no le estamos dando seguimiento al tribunal. Y así nos gusta, ese es un deber ciudadano que tiene. Antes de que se vaya, magistrado. No, porque... yo no me voy hasta que ustedes no me digan que me vaya. Bueno, voy a tener que sacar cosas de la segunda hora. Importante. A nivel de prisión en República Dominicana, la prisión preventiva se ha vuelto muy de moda con los escándalos de corrupción. Hay gente que habla de que atropella derechos constitucionales y el principio de inocencia. Usted, como el presidente del máximo tribunal de la República, ¿qué opina? Yo no tengo ninguna opinión sobre eso. Yo opino como miembro del colegiado cuando he apoderado el tribunal sobre eso. Ahora, es un principio que la prisión preventiva es una excepción, ¿verdad? Que la libertad es la regla. Ahora, eso está sometido al régimen procesal penal dominicano, a la acción de los tribunales, y yo no puedo juzgar de manera general, por disposición general, lo que sea el comportamiento de la administración. Eso lo veo yo en cada caso. Pero yo sí te voy a dejar un mensaje y le voy a dejar un mensaje a ustedes dos. ¿Por qué no aprueban el Código Penal? Si uno de los instrumentos, no es el más importante, no es el más importante, porque una política de lucha contra la delincuencia necesita muchas facetas
y muchos elementos. Pero ¿por qué no aprueban el Código Penal? Cuando ese código se aprobó por allá por el siglo XIX, existía el ácido del diablo, existía el sicariato, existía el feminicidio y toda una serie de cosas. Mira lo rápido que acaba de aprobar el Congreso una ley que es interesante, que dice que el robo, aunque no haya sido acompañado de violencia, es perseguido de oficio por el Ministerio Público. Oye, lo apoyaron todo. ¿Por qué no aprueban el Código Penal que tiene pena de 40, de 50 años? Que por el aborto. Bueno, te voy a decir, no voy a juzgar la causa, lo que digo es cuánto tiene el Código Penal ya. Más de 20 años. ¿Cuánto tiene el proyecto de Código Civil? Más de 20 años. ¿Cuánto tiene el proyecto de Código de Procedimiento Civil? Entonces yo creo que nosotros debemos revisarnos todos y ver que no, una golondrina no hace verano, una sola no. Entonces hay que, para enfrentar las situaciones que nosotros vivimos en nuevas épocas, se necesita un influjo positivo, creativo, de acompañamiento para combatir los males sociales que en el fondo están en la base de una delincuencia que quiere perturbar el aparato del Estado y quiere crear en los propios integrantes de los cuerpos policiales el desasosiego. Porque aquí pocos protestan cuando matan a un coronel de la policía o un sargento o un capitán. Pocos protestan, ¿verdad? Y bueno, uno se queda esperando la reforma policial, que sea más efectiva, pero la reforma policial sola no va a resolver el problema. Entonces la sociedad dominicana debería emplear su tiempo en cosas fundamentales en un país turístico y que necesita la paz como condición para el desarrollo, en esas cuestiones fundamentales y no en chácharas permanentes que lo que hacen es distraernos de la realidad que nosotros vivimos. El respeto a la vida desde la concepción establece nuestra Constitución y aquí la controversia del aborto. ¿Usted qué opina? La Constitución dice eso es lo que dice la Constitución. Magistrado, robándome un par de minutos también, ¿el Tribunal Constitucional puede trabajar de oficio o se requiere que alguien interponga un recurso? Y se lo pregunto porque, como usted dice, la Constitución establece la convivencia diaria y de pronto a alguien, un ministerio, sin que haya un estado de emergencia, se le ocurre decir que no se pueden vender bebidas alcohólicas en cierta demarcación o que no podemos hacer ruido a cierta hora del día. Esto, alguien que se sintiera afectado tendría que acudir ante el Tribunal Constitucional o el propio Tribunal Constitucional podría decidir sin un recurso de por medio. No, el tribunal tiene que ser apoderado para cumplir con su misión. Eso está claro, artículos 184 y 185, de oficio el tribunal no puede apoderarse. Ahora, lo que sí yo quiero decir, no es la primera vez que hay un tema con las bebidas alcohólicas. Yo no sé si ustedes recuerdan que por los años 96, 97, 98, a las 10 de la noche, ante la protesta de los usuarios que iban a los restaurantes y a los bares, se acababa eso. En Centroamérica a las 10 de la noche, en muchas partes, y en otros lugares, eso tiene reglamentación. Ahora, esas cosas deben ser siempre el producto no solamente de la presión, porque aquí las autoridades están sometidas a una gran presión. La gente quiere que con una varita mágica las autoridades resuelvan ese problema, eso no puede ser. Ahora, la época también influye. Primero, eso hay que hacer un estudio, hay que ponderarlo, y la época influye. Esta época de Navidad es una época, digamos, que es propicia para los encuentros, para los intercambios, para el musicón, para la fiesta, para el musicón, también los aguinaldos. Supongo que eso pues se permitirá, porque la gente sale con los aguinaldos. Entonces, yo creo que esas cosas merecen ser ponderadas en un marco global, no la reacción. Y miren, que eso de los ruidos es cierto. Y esa comunidad de vecinos que aplaudió ahí de manera entusiasta es porque está fatigada de que llega de trabajar, está durmiendo y hay un gracioso que tiene un musicón instalado hasta las 2 de la mañana que no lo deja dormir. O esos motores que le cortan el muffler o carros que lo corren ahí en avenidas que todo el mundo sabe cuáles son las avenidas que hace eso y quiénes son, porque esos no son hijos de Machepa. Entonces yo creo que se requiere en estas cosas de cierta serenidad de espíritu
y de una decisión colectiva para tratar de enfrentar una cosa que es muy peligrosa para la paz y la convivencia. Y también, si un país turístico se convierte en un país inseguro, eso significa que no tiene turistas. Finalmente, magistrado, ¿aguantamos una modificación más de la Constitución? Cada cierto tiempo siempre hay intentos. Bueno, usted sabe que el procedimiento para reformar la Constitución está establecido. Eso es una cosa que depende de los actores, de lo que pueden incoar eso. Yo he dicho, por supuesto, respetando el derecho que tienen los que pueden iniciar el proceso de reforma constitucional, que a mí me gustaría ver que se emitan las leyes complementarias de la Constitución, que quedan como 50, que a mí me gustaría ver la enseñanza de la Constitución en las escuelas, que a mí me gustaría ver que los derechos fundamentales que tiene esta Constitución, como el derecho al medio ambiente, la protección del medio ambiente, como el derecho al deporte, a la recreación y a la educación física, el derecho a la salud y el derecho al trabajo, sean realidades. Entonces, a mí me parece, óyeme, ¿cómo tú quieres El derecho hacer? a la salud, ¿usted sabe lo que está ocurriendo ahora mismo con el Colegio Médico Dominicano? Bueno, pero tú sabes... Constitucionalmente eso es correcto. Rosa, Cuando la Constitución... tú sabes que yo no puedo, porque eso puede llegar al tribunal. Yo tengo un derecho, un deber de reserva, y un derecho a no emitir opiniones cuando se tratan de cosas que pueden llegar. Yo quisiera hablar de muchísimas cosas con ustedes. Yo le he dicho que yo me mantengo callado, porque yo no puedo hablar. Yo voy 3 veces a la televisión al año. Si he ido 10 veces en 10 años, ha sido mucho. Pero yo tengo ese deber de reserva, tú sabes, pero a mí me parece, lo que sí puedo decirte, y lo dije en San Cristóbal, comparando la sociedad dominicana de hoy con lo que está pasando en el mundo, este es un oasis, lleno de dificultades, lleno de problemas, pero todavía aquí hay convivencia, todavía aquí se sienta la gente a hablar. Todavía el ministro de Interior se sentó con los dueños de restaurantes, las ARS se sentaron en el Consejo Nacional de Seguridad Social. El diálogo, eso que fue tan apreciado por Monseñor Agripino, pero que hubiese sido imposible sin la voluntad de los presidentes, distintos presidentes de la República, de los dirigentes sindicales, de los sectores profesionales. Ese diálogo debe imponerse en esta sociedad. Esta sociedad hay que mantenerla en esos niveles de diálogo para evitar una confrontación que destruya lo mucho que hemos logrado en la República Dominicana. Nosotros somos un ejemplo fuera de aquí. Un ejemplo, bueno, de convivencia, de tolerancia, de libertades, con todas las dificultades del mundo, porque que mañana no diga, pero Milton cree que esto es un paraíso. El paraíso, le paradis monsieur, un libro de... ¿Te vuelve para la política? Arnold, jamás. Jamás. Magistrado. Yo de la política partidaria en el 2010 me fui y no regreso. Hay muchos políticos buenos. Invito a la juventud buena que se incorpore a la vida política, porque si los buenos no se incorporan, ¿en manos de quién queda? Nos hizo Pero falta a mí tiempo. Que no cuenten conmigo. Como dice la canción, nos hizo falta tiempo para conversar con usted. Qué pena. Ya volveré el año que viene. Dios mediante, vamos a estar pendientes con esa invitación y dándole seguimiento al Tribunal Constitucional. Gracias también por la labor que realizan ustedes en esa institución con usted a la cabeza. Muchas gracias al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Ahora nos vamos con otro boletín informativo. Linda